reservando un tiempo final para una discusión global, ¿sí? La primera presentación que hará Teresa González está sobre todo vinculada al área de la poesía, ¿no? Y se titula así: Poemas encontrados, buscando el balance entre la sensibilidad analítica y la contemplación estética. Bueno, Teresa González para mí es una persona muy conocida porque ha sido compañera muchos años en la Universidad Autónoma de Madrid. Ella es enfermera y es antropóloga. Y como decíamos en la presentación que poníamos en la web, ella se dedica a la investigación en ciencias de la salud y también a formar futuros enfermeros profesionales de enfermería desde el año 2005. Forma parte del Departamento de Enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid y ella comenzó su formación en investigación cualitativa en esta unidad de investigación en cuidados y servicios de salud, en INVESTEN, hace tiempo con una beca predoctoral, así que también es conocida en esta su casa. Bueno, como parte de esta experiencia de aprendizaje, ella hizo una estancia en la Universidad de Alberta y ahora mismo es profesora del Máster de Investigación y Cuidados de Enfermería en Poblaciones Vulnerables en la Universidad Autónoma de Madrid, que ha vuelto a abrir sus inscripciones recientemente y donde, bueno, pues ella dice, encuentra estímulos constantes y retos, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la formación de estudiantes de máster y de doctorado, aparte de tener una vida personal y familiar muy, muy completa. Teresa, yo te dejo que tomes la palabra. Creo que puedes compartir, he dejado abierto, pero prueba si quieres, si tienes algún problema. Sí, me imagino que igual ya estoy hasta compartiendo, ¿puede ser? Está compartiendo, sí. Estoy viendo ya mi pantalla, así que voy a intentar, no sé si me perderéis cuando expanda, no sé si me dejáis de ver o no. Bueno, es Sí. que no te hemos visto en todo el rato, porque deberías tener la cámara quizá oculta. Pues no sé, no, bueno, pues esperar que no sé si volver atrás o dar a finalizar la presentación, pero Si quieres dejar de compartir un momentito, por si quieres saludar. sí, he dejado de compartir, creo, pero no me deja. No, O sea, estamos viendo la presentación, Teresa. No has dejado de compartir no para he dejado de nosotros. compartir. Para nosotros no. Vale, pues sí, ahora espero que sí, dejar de compartir. Sí, pero seguimos sin verte porque no debes tener activado el vídeo. A lo mejor, pues igual es que no lo he conectado al conectarme al Zoom. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Qué hago? ¿Me desconecto o no? Yo creo que no, que lo intento luego. Vale, si no, en el turno de palabras, si te parece, te intentas conectar para ver que te veamos con el vídeo, ¿de acuerdo? Vale, pues vaya que lo siento. Bueno. No, pensé que lo tenías así cerrado por alguna razón. No, claro, como no me comentaste nada, pues no Ya. me he percatado, claro, al respecto. Bueno, pues escucharéis mi voz y luego en un momentito me desconecto para volverme a conectar. Bueno, pues, ¿me escucháis bien? Sí, perfectamente, adelante. Vale, pues bueno, pues nada, en primer lugar, antes de comenzar, pues daros las gracias por generar este espacio y poder compartir y bueno, pues todas estas experiencias y también vaya por delante mi gratitud pues por poder entrar en este espacio. Como decías, Azucena, también entiendo que INVESTEN es mi casa, ¿no? Y volver años después, pues sí, estar en contacto con personas que para mí han sido tan importantes a lo largo de mi trayectoria, ¿no? De formarme como investigadora en general y como investigadora cualitativa en concreto, ¿no? Pues es un regalo. Por otra parte, también quería traer a esta comunicación y hacer muy presente a dos doctorandas que en su momento confiaron en mí para acompañarlas, Cristina Oter y Clara Isabel Posada, que bueno, no solamente confiaron en que las acompañara, sino que además confiaron en mí en este afán a veces que tengo loco de explorar caminos diferentes, ¿no? Y fueron muy solidarias conmigo en este dejarme experimentar. Y gracias también
a esta libertad que me dieron, pues hoy puedo compartir con todos vosotros esta comunicación, con vosotros y con vosotras. Poemas encontrados buscando el balance entre la sensibilidad analítica y la contemplación estética. Bueno, para poder trabajar la presentación quería seguir la estructura que veis en pantalla, es decir, vamos a intentar dar respuesta a algunas preguntas que a mí me han ido surgiendo a lo largo de mi proceso de investigación, también como mostrando, ¿no?, esa actitud constante de reflexividad que nos va acompañando, también ese ir y venir, ese construir y deconstruir que es parte del proceso de investigación y también parte de ese proceso de construirnos como investigadores. Comenzamos con esta primera pregunta: ¿cómo la investigación poética nos encontró? Porque realmente nos encontró. Pues vamos a ver cómo llegó a nosotras. Bueno, por aquel entonces yo andaba acompañando a una de mis doctorandas, a Cristina Oter. Ella se planteó como objetivo de tesis el explorar la experiencia de las mujeres en situación de sin hogar en este proceso de afrontar la vulnerabilidad. Un poquito más tarde llegó también a mí esta propuesta de Clara, que se planteó el explorar cómo eran las trayectorias de las mujeres en este caer en el sinhogarismo, ¿no? Pero prestando especial atención a sus experiencias de violencia. Como os podéis imaginar, pues ambas propuestas eran propuestas muy complejas, con temas especialmente sensibles, en las que trabajábamos para y con personas, en este caso mujeres, en especial situación de vulnerabilidad y de exclusión social. En este sentido, pues trabajábamos con experiencias muy complejas, experiencias de mucho aislamiento, de mucho sufrimiento, de mucho estigma, mujeres que habían vivido experiencias muy complejas de violencia, con experiencias de opresión, en fin. Todo esto de alguna manera nos planteaba muchos retos, ¿no? Y además nos exigía estar en constante alerta, pues por trabajar una investigación que fuera especialmente cuidadosa, una investigación que no nos hiciera cometer el error de caer en la revictimización, apostando pues, por destacar aquellas potencialidades, por empoderar a las mujeres, y todo ello siempre desde una perspectiva y una mirada de género. En fin, situaciones de investigación, trabajos de campo muy complejos que te están planteando constantemente retos y que están demandando de nosotros que estemos en constante situación de alerta. Y el hecho de estar en constante situación de alerta, lo que, bueno, a priori, ¿no?, si no nos pasamos de ansiedad, ¿no?, pues nos permite estar como muy creativos, ¿no?, con mucha capacidad de innovar para dar respuesta a estas situaciones difíciles que nos plantea el trabajo de campo. Y en este sentido, aunque yo no estoy aquí en este espacio para hablar de fotografía, porque ya lo hará luego Lua, pero no podía dejar de mencionar que en el contexto del trabajo de campo y de la recogida de datos empezamos a trabajar ya con algunas otras estrategias artísticas, en este caso con la fotoilicitación. Y lo digo y lo menciono esto porque las cosas, o de lo que os voy a hablar más adelante, del análisis poético, no llegó de cualquier manera, ¿no?, sino que ya había como pequeñas cosas que nos iban situando, que nos iban preparando, que nos iban abriendo los ojos. En el contexto de trabajar con la fotoilicitación, cuando trabajamos en el análisis iconográfico de las fotografías que habían ido haciendo las mujeres, tanto para la construcción de las guías de entrevista, con las que luego trabajaríamos la fotoilicitación, como en el propio proceso de análisis, yo experimenté como algunas sensaciones extrañas, ¿no? Me daba la sensación de que a veces cuando estaba intentando analizar estas fotografías, pues veía estas fotografías como si fueran poemas visuales, ¿no? Y esta fue una sensación que yo no había experimentado nunca hasta este momento. Bueno, pues intenté explorar un poco qué es esto que me estaba sucediendo, ¿no? Ver estas fotos como poemas visuales. Y bueno, empecé a explorar, empecé a leer,
Y bueno, pues fui encontrando cosas. En este caso, esta aportación de Claire Colebrook que respondía a mi pregunta, ¿por qué yo pienso así de este modo? Me decía, no te asustes, Teresa, pensar no es algo que nosotros hagamos, pensar a veces sucede, viene a nosotros, aparece como desde fuera. Sencillamente existe esa necesidad y el pensamiento sucede. Bueno, ahí estuvo esa respuesta a esa primera pregunta. Bueno, yo seguía explorando en esta experiencia, ¿no? Y bueno, pues seguía leyendo. Dije, vaya, venga, vale, el pensamiento llega a mí, pero es un pensamiento especial, es un pensamiento diferente. Bueno, pues seguí leyendo, en este caso un libro muy interesante, Modes of Thinking on Qualitative Analysis. A ver si veo bien la pantalla, porque os veo a todos vosotros y me queda la pantalla ahora, medio ciega. Bueno, y en este caso encontré esta otra respuesta, ¿no? Y este pensamiento diferente, bueno, pues en este caso Durs Grunbein, que no sé si he pronunciado bien, me dio esta respuesta. Bueno, imagina un pensamiento capaz de penetrar en ciertos lugares que de otro modo serían difíciles de acceder, un pensamiento que hace visible ciertos lugares por primera vez. Vale, pues este pensamiento es un pensamiento poético. Bueno, me convenció. Aún así seguí explorando porque dije, ¿y esto cómo lo hilo con la investigación cualitativa? Y leyendo el libro de Van Manen, de Researching Life Experience, encontré también una cita de Merleau-Ponty que decía, la fenomenología es un proyecto poetizante en sí mismo, intenta un hablar encantador, evocador, un contar primigenio en el que pretendemos implicar la voz en un canto original del mundo. Bueno, seguí explorando, intentando dar un poco sentido. Digo, bueno, quizá este pensamiento poético, que también está ligado con la investigación cualitativa, eh, tenga, ¿no?, un vínculo con una sensibilidad teórica, quizá entendiendo esta sensibilidad teórica como una sensibilidad poética, bueno, interpretando, ¿no?, quizá esta sensibilidad poética como una capacidad o facultad para experimentar impresiones, para captar el lenguaje del alma, para llegar a intuir aquellas revelaciones de la experiencia humana que muchas veces se nos van mostrando, pero muy sinuosamente y muy poquito a poquito y muy poquito a poquito. Por último, bueno, también por aterrizarlo a la investigación en cuidados, también había por ahí en mi librería, en mi biblioteca particular, un libro que había ido leyendo y consumiendo muy poquito a poquito porque me resultaba un poco denso, el libro de Chinny Watson, Arts and Aesthetic in Nursing, y encontré una cita de Levin que decía, la verdad trascendental más profunda de un lenguaje existencialmente auténtico de la experiencia se articulará siempre de forma natural con la resonancia sensual, la amplitud emocional y la apertura elemental del mundo poético. Y así es como me di cuenta de que muchas veces en el discurso de mis pacientes, como en mi experiencia como enfermera clínica y también en la experiencia, en la narrativa de mis informantes como investigadora, muchas veces encontraba bueno, aspectos metafóricos, metáforas que ellos me regalaban a modo de píldoras poéticas que eran capaces de condensar pues, realidades humanas muy profundas y muy complejas. Y con todo esto en mi mochila es como voy avanzando en el proceso de acompañamiento a mis doctorandas en sus procesos de investigación. Y bueno, responder a esta pregunta segunda, ¿no? ¿Y cómo llegamos? ¿Y cómo llegamos en este momento a los poemas encontrados? Pues bueno, con todo lo anterior en la mochila, yo me situaba o nos situábamos en un proceso de investigación ya avanzado, en un proceso de análisis en consecuencia también avanzado. Ambas seguían la propuesta de la teoría fundamentada para orientar el análisis de su trabajo de campo y probablemente en ambos casos nos encontrábamos como en una fase como una fase avanzada de la codificación axial. En este momento, aunque yo las había ido acompañando a lo largo de todo el proceso de investigación, pero bueno, pues se exigía como un parón, ¿no? Pues porque era necesario triangular, necesario ver
que de las construcciones teóricas que habían ido emergiendo quizá fuera un inconsistente, en qué cosas había que profundizar para refinar la teoría. Bueno, y como analista que les acompañaba, dije, vaya, pues ahora me tengo que otra vez meter de lleno en el análisis, volver atrás, volver al origen. Y dije, vaya, pero ¿cómo hago? ¿Realmente trabajo el análisis como lo había hecho hasta ahora? Porque os podéis imaginar que también el acompañamiento era duro, los procesos de investigación eran complejos y a veces el distanciamiento emocional era necesario para ver un poquito más allá. Y es en este momento que me salta la chispa y digo, no, voy a trabajar de otra manera diferente. ¿Por qué no trabajo con poemas de investigación? Con todo esto que he ido explorando en mi cabeza y desde mi experiencia, ¿por qué no me lanzo a ello? Y ellas me dieron pista libre y es en este momento que, vale, venga, pues fenomenal, voy a buscar estrategias concretas que otros autores hayan trabajado y así es como llego a los poemas encontrados. Un poema encontrado se define como un poema que está allí realmente, está en el discurso de los informantes. El investigador analista realmente lo que hace es traerlo al escenario. Veremos ahora a ver cómo trabajábamos con esto. Esto me parecía muy interesante porque realmente, bueno, pues uno no está creando, sino recreando un poema, es decir, está extrayéndolo del discurso, sencillamente dándole visibilidad y bueno, trayendo a colación, trayéndolo a la consciencia. Y así es como como me he interpretado realmente como un vehículo. En este acercamiento a este descubrir o redescubrir, realmente estos poemas no me acerco como tabula rasa, porque como os comentaba ya estábamos en un proceso de análisis avanzado. En estas dos diapositivas quiero compartir con vosotros bueno, estos primeros marcos teóricos emergentes que habían ido construyendo, que habíamos ido co-construyendo mis doctorandas y yo. En el caso del trabajo de Clara, en el que ella exploraba las trayectorias de llegada o de caída en el sinhogarismo, pues ella había ido identificando como tres fases. Una primera fase abriendo la brecha, en el que principalmente se exploraba la experiencia de violencia intrafamiliar de las mujeres, cómo a partir de ahí saltaban a una segunda fase en la que entraban en la espiral de la violencia de pareja, dejando el espacio familiar para generar relaciones de pareja en esa búsqueda de una protección, de un vínculo de apego que antes no habían tenido, pero también reproduciendo una serie de roles de género muy vinculados con la violencia. Y en ese romper con las parejas, que muchas veces eran proveedoras de recursos instrumentales, caen en el sinhogarismo, a veces como una huida a la desesperada, y eso concatenado con otras violencias, a veces también en el plano estructural, pues las hace caer en la situación de sinhogarismo. Y por otra parte, con Cristina Oter ya habíamos ido trabajando estrategias de afrontamiento. Bueno, identificamos dos estilos muy claros, uno de ellos era tirar hacia adelante y otro era dejarse hasta morir, con algunas estrategias muy concretas, siendo una misma, sintiéndose incluida en sociedad o caminando sobre brasas, que todas estas eran estrategias trabajadas desde la dimensión del autoconcepto, autoestima y motivación. Pues con estos marcos de referencia yo vuelvo a los datos. Vuelvo a los datos y empiezo a trabajar de la siguiente manera. En el caso del trabajo de Clara, de las entrevistas de Clara, voy analizando de nuevo entrevista por entrevista de forma individual, identificando cuál era el eje de significación predominante en cada entrevista y a partir de ahí recodificando, identificando citas. Realmente lo que trabajé fue con códigos en vivo, bueno, rescatando aquellos códigos que eran especialmente evocadores para ese eje analítico que identificaba de forma predominante en cada una de las entrevistas. En el caso del trabajo de campo de Cristina, trabajé con todas las entrevistas como si fueran una única, recodificando todas ellas utilizando los diferentes ejes de significación que
de alguna manera recogían las diferentes estrategias de afrontamiento. Entonces, lo que hice, y lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, aunque luego vayamos explorando casos de manera más cercana, pero para que veáis de forma gráfica y visual a lo grande, lo que hice fue, en la columna de la izquierda, veis todas estas citas, que son códigos in vivo, y así los trabajé. Bueno, una vez que de nuevo extraía todas ellas, las volví a leer, identifiqué, ahora lo tenéis subrayado en amarillo, aquellas citas que me parecían especialmente significativas o aquellos códigos in vivo que me parecían especialmente significativos. A continuación, y lo veis en la columna del medio, lo que hice fue ordenar como si fuera bueno, un discurso más continuado, más lineal, todas estas citas. Esto a priori me generó un poquito de conflicto porque el hecho de ordenar el caos de un discurso ya nos está quitando, ¿no? de algo importante, porque el discurso es caótico por algo, ¿no? Pero bueno, en este caso como que encontré un poco de ayuda en algunas propuestas de acompañamiento en el contexto del counseling, de la relación terapéutica, de la comunicación terapéutica, con esta estrategia de reformulación que es de la dilucidación, que consiste en poner orden a veces al discurso de la persona ayudada para luego devolvérselo con claridad para que sea consciente de las dificultades. Esto, desde luego, sin hacer uso de ello en exceso. Pero bueno, esto me tranquilizó un poco, ¿no? Jugar con el orden y a la vez respetar el caos. Bueno, en cualquier caso, este ejercicio, ¿no? de dar un cierto orden me permitió dar el siguiente salto, que sería la construcción de los poemas. Aquí vemos un ejemplo en el que bueno, ya vemos diferentes citas concatenadas y colocadas de forma secuencial y cómo esto lo trasladé a los diferentes versos dentro de lo que sería una estrofa. Si queréis, leemos al menos este ejemplo. Dice textualmente, y así es como quise intentar preservar el discurso y la palabra y la forma de expresión que utilizaban de forma originaria las participantes. Dice, no, desgraciadamente no los tengo. Hace referencia a los recuerdos de la infancia. A mí me violaron con 11 años. Como he recibido muchos golpes, hay cosas que no recuerdo, no me dejan recordar. Sí, casi todo está mal de lo que recuerdo, ¿sabes? Todo mal, por eso tengo demencia. No sé cómo decírtelo, no puedo o no quiero, en realidad mi subconsciente no. Madre mía, madre de mi vida, ¿sabes? Es que no quiero ni recordarlo. Bueno, y como voy extrayendo fragmentos de este discurso y los voy ordenando en versos. He recibido muchos golpes. Casi todo lo que recuerdo está mal. Lo que recuerdo, lo que no. Me sobreviene la demencia. ¿Cómo decirte? Mi subconsciente no quiere. Vemos aquí otro ejemplo. Bueno, os lo he puesto cruzado, no para liaros con las líneas, pero para ver cómo, aunque el orden del discurso pues vaya, venga, ¿no? en esta cuestión del caos discursivo, pues como luego voy dando cierto orden también a la hora de generar las diferentes estrofas y bueno, ir dando bueno, como más como claridad, ¿no? a lo que nos va tratando de decir la informante, planteándolo desde la perspectiva del poema. Bueno, otra cuestión que quería compartir con vosotros es que también intentamos, al margen, ya os digo, de tratar de respetar al máximo posible las palabras y las expresiones de las participantes, sí que tratamos de experimentar un poquito con el ritmo y con la musicalidad de los poemas, intentando en ocasiones trabajar con determinadas estructuras o formas poéticas, bueno, tratando, en este caso tomando como referencia algún autor que ya lo había trabajado así en experiencias anteriores. Luego tuvimos también la ayuda de una filóloga hispánica que nos revisó los poemas y sí que nos hizo algunas recomendaciones
sobre todo correcciones gramaticales y algunas recomendaciones que tenían que ver con la puntuación. Y la última de las preguntas, ¿cómo encontrar el balance entre la sensibilidad analítica y la contemplación estética? Bueno, pues realmente, vaya, entiendo que quizás se podría interpretar que la labor del investigador analista es capturar la experiencia de los participantes para traerla de nuevo al mundo, ¿no? Para que los demás pues, puedan conocerla y puedan aprender. Y esto yo lo viví como si realmente fuera una co-creadora, no siendo quizás esta experiencia de creación poética solamente un retrato de la experiencia, sino que yo lo estaba viviendo como si fuera una experiencia en sí misma, ¿no? Yo no me veía a mí misma como una persona que estaba contemplando esos poemas que ya existían ahí en el discurso de las mujeres desde una perspectiva de silencio estático, sino que obviamente estaba interaccionando, no lo podía obviar, ¿no? Pero al mismo tiempo era consciente, muy consciente de que había una línea. Y esto lo expresan muy bien Manjas y Overle, que dicen también en una reflexión que ellos hacen, bueno, sí, hay una delgada línea y hemos de ser conscientes de que la hay entre la licencia artística para expresar mejor y la distorsión de la experiencia y de los significados reales de los participantes. Y yo desde el principio fui muy consciente de esto y para no pasar esa línea, ¿no? ¿Cómo trabajé? Pues trabajando muy desde el dato y todo el rato comparando, ¿no? entre el discurso de las participantes, sus palabras, su forma de expresar, comparándolo con las propuestas teóricas emergentes a las que habían llegado en este caso mis doctorandas, también acompañadas por mí, y eso comparándolo también con los poemas, y así todo el rato jugando en este triángulo y por supuesto triangulando también con mis doctorandas, ¿no? Con todo ese conocimiento que habían ido agregando a lo largo del proceso de trabajo de campo. Pero además trabajamos con otras estrategias. Teresa, Acabo ya, sí, vale, dime. 3-5 minutos para que Sí, no nos perfecto, sí. alarguemos. 2 Venga, minutos, gracias. acabo ya. Gracias. Como os comentaba, trabajamos con otras estrategias para garantizar esa credibilidad y en este caso pues volvimos a uno de los centros de salud, de los centros de acogida en los que estábamos trabajando con las mujeres y bueno, pues en este acompañamiento que nos hacían los profesionales sociosanitarios, pues ellos desempeñaron este rol de amigos críticos, leyendo los poemas y dándonos feedback. Y una vez que ellos nos habían dado feedback, entonces trabajamos con las mujeres. Hicimos unas sesiones en las que leímos los poemas, discutimos sobre ellos y luego cada una de ellas pues fue identificando un poema con el que especialmente se sintieran representadas y trataron de evocar este significado que les evocaba en un dibujo. Y así es como trabajamos luego en la edición y en la publicación de un poemario, que esto también es otra de las bondades que tiene trabajar con técnicas artísticas en investigación cualitativa, que de alguna manera nos permite hacer una transferencia de la evidencia diferente, que de alguna manera es capaz de llegar a otras audiencias y que también es muy transformadora en tanto que moviliza emocionalmente. Y ya finalizar diciendo que, bueno, cuando se presentó el poemario, pues contamos también con nuestras protagonistas y, bueno, la verdad es que fue especialmente emocionante, ¿no? Pues ver o poder escucharnos sus discursos transformados en poemas, pero devueltos a ellas a través de su voz. Y bueno, también fue una manera de que ellas se hicieran grandes, de que ellas alzaran su voz, leyeran en alto y lo hicieran con muchísima dignidad, ¿no? Y bueno, fue una forma preciosa como también de validación y bueno, de terapia y de muchas cosas, porque al final el poemario también pues pretende ser eso, ¿no? Una herramienta para trabajar, o sea, como una herramienta muy práctica, ¿no? De lo que sería la aplicación de la evidencia al plano de los cuidados. Y bueno, esto es todo. Quedo
a disposición. Ahora ya luego cuando pueda me desconecto y me vuelvo a desconectar un poquito para que me podáis ver, pero no sé si igual este es el momento, quizá un poquito más adelante, Azucena. Teresa, si quieres, intenta desconectarte y conectarte. Entre tanto, si digo yo 2 cosas de la organización de seminarios, Vale. y así puedes volver a entrar con las preguntas. Vale. Nada, lo que estábamos hablando es que estos seminarios, como os decía, están inscritos dentro de una estrategia para mantener activa nuestra producción intelectual, o al menos pensar en nuestra producción investigadora e intelectual a lo largo de este tiempo, que podéis encontrar toda la información de los seminarios en la página web del grupo Investem y que están enmarcados también en el próximo congreso que se celebrará del 15 al 17 de noviembre en Valladolid, y que tiene es un triple evento, ¿no? Porque se celebra el 27º Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, ya el 27º. Se celebra conjuntamente el 10º Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud, que sabéis que es bienal e itinerante, y esta vez lo acoge el encuentro de Investem, y a la vez se celebra la 5ª jornada de doctorandos para los que nos estéis escuchando y estéis en esa aventura de construir la tesis doctoral. Nada, deciros, como también os dije al principio, por la gente que se ha conectado después, que este año, de manera excepcional y porque esperamos contar con gente de Iberoamérica, tendremos 2 fechas para envío de comunicaciones, con 2 fechas de cierre. La primera es este propio viernes 31 de marzo. Cualquiera de vosotros que esté pensando en compartir su investigación con el resto de participantes en este congreso, os animamos a que la enviéis ya, sobre todo las personas que sois de Iberoamérica, porque eso nos dará la opción de contestaros prácticamente a la vuelta antes de finales de abril, y que podáis hacer vuestras pues reservas, visados, etc. Y la segunda es el cierre clásico, siempre la misma fecha, 3 de junio, en el que seguiremos recibiendo comunicaciones tanto del Congreso Iberoamericano como del Encuentro Internacional. Nada, ya veo que se ha conectado Teresa y la vemos. Gracias, Teresa, por el esfuerzo. También de síntesis, y sí, aunque tendremos una última, como he dicho, ronda final, si hay alguna pregunta así de emergente ahora mismo, pues estaríamos encantados de escucharla. Vale, podéis ir escribiéndolas en el chat a lo largo, mientras ellas están haciendo sus presentaciones. Veréis que tienen un nexo común, pero que son muy diferentes entre sí. Queríamos también encontrar esta variedad. Si no queréis escribir en el chat porque preferís hablar, levantáis la mano, que hay un lugar por aquí en el que se puede levantar mano. Y mirad, ya tenemos aquí una pregunta, ¿no? Lourdes Chocarro nos dice: ¿habéis hecho entrevistas o grupos? Teresa. Hola, Lourdes. También compañera mía en la Universidad Rey Juan Carlos, sé que al final todos nos encontramos. Trabajamos exclusivamente con entrevistas en profundidad, tanto en el trabajo de campo con Cristina como con Clara. Solo trabajamos entrevistas. Al final, pues eran situaciones muy particulares y luego personas con capacidades también muy particulares. Entonces, bueno, no nos planteamos en ningún momento trabajar con entrevistas grupales o con otro tipo de técnicas grupales porque era complejo ya en sí mismo, ¿no? Trabajar de manera individual, trabajar con la capacidad discursiva de las mujeres. Entonces no cabía lugar, no nos lo planteamos no lo vimos factible en ningún momento, ni pertinente tampoco. No sé si hay alguna pregunta más de este momento. Leticia. Leticia. Gracias, Leticia. Perdona. Enciende el micro. Sí.
Bueno, buenos días, porque yo estoy en Guadalajara, México. Teresa, me parece muy interesante lo que estás trabajando, esta parte de pasar de las entrevistas, de los dibujos y todo esto a un análisis, digamos, más en el sentido artístico. Hay un asunto que a mí me llama mucho la atención porque tú utilizas prácticamente teoría fundamentada para sustentar los poemas, ¿sí? Y por ejemplo, a mí me parece que por ahí, o sea, de lo que presentaste, hay una metáfora que se llama caminando sobre brasas. Digamos, las metáforas, el análisis de metáforas, que es un análisis semiótico, lo que hace es entender una experiencia a partir de cómo las personas trasladan un significado de otro campo. Y además en este caso es el campo también de lo artístico, porque caminando sobre las brasas es, digamos, un espectáculo generalmente hindú, ¿sí? Que se traslada para acá. O sea, la pregunta es, ¿no has pensado en dejar de lado teoría fundamentada y mejor centrarte en un análisis semiótico, análisis de metáfora, análisis de significados que me parece rescataría muchísimo más la experiencia de estas mujeres? O sea, por lo que presentaste, yo creo que tienes este material de campo como para hacerlo, ¿no? O sea, mi pregunta es, como dejar de lado teoría fundamentada y centrarse más en análisis semióticos, análisis de metáforas, parece que hay varias metáforas por ahí que podrían dar, digamos, una expresión más poética a esta experiencia de las mujeres. Sí, de hecho, aunque trabajaban con esta propuesta de la teoría fundamentada, cuando todo esto surge en mí, esta inquietud surge en mí, exploro otras formas de análisis y de hecho uno de las propuestas de análisis que me orienta y me guía es el análisis metafórico, efectivamente. De hecho, una de las cuestiones que trabajé inicialmente, lo que pasa es que luego a veces costaba, ¿no? Porque también el discurso de las mujeres a veces era muy rudo, pero te encontrabas mucha metáfora de la vida cotidiana, ¿no? Y trabajaba mucho en identificar estas metáforas de la vida cotidiana y, bueno, e intentar trasladar estas metáforas a otros contextos para tratar de comprenderlas en profundidad. Y sí, desde luego que el análisis metafórico fue una orientación para mí. Esto también hace reflexionar un poco, ¿no? sobre la riqueza de intercalar unas propuestas de análisis y otras, ¿no? Intentando ser riguroso, ¿no? con lo que uno hace, pero también bueno, pues esa riqueza de mezclar, ¿no? y de en un momento determinado saber dónde moverte en función también de lo que te va pidiendo el trabajo de campo, ¿no? Esa capacidad de utilizar diferentes enfoques, diferentes propuestas para el análisis, pues puede ser, yo pienso, también muy enriquecedor. A mí en este caso, desde luego, me funcionó, ¿no? El partir desde una propuesta, pero luego entre medias ver la necesidad e incorporar este análisis metafórico. Sí. Había sacado aquí el poema de Caminando sobre carbón ardiendo. No sé si os apetecería leerlo, pero sí, ella habla de estar en movimiento, en continua actividad, sabiendo dónde quieres llevar, ocupando el cuerpo y la mente, gestionando tu cuerpo, invirtiendo en actividades, cultivando tu ser. Es cambiar de perspectiva, disfrutar de una rutina, buscar algo que tire de ti, encontrar que estás ahí por algo, búsqueda de sentido, vivir el presente de forma consciente. La rutina tira de ti, motivaciones tuyas que te hacen sentir que hay algo. Es estarte moviendo sobre carbón ardiendo, sin quemarte y haciéndote fuerte. Muy interesante, Teresa. Hay una pregunta más que tiene que ver con publicación. Yo creo que si os parece, vamos a pasar primero a escuchar ahora a Lua y dejamos algunas de estas preguntas para el final, que creo que van a ser comunes para las tres expresiones. Y bueno, también a lo mejor puedes comentarnos un poco más luego, Teresa, sobre el libro. Bueno, pues voy a darle la palabra a Lua, que
de nuevo, estas relaciones que se establecen, ¿no? Que se entretejen precisamente porque estamos en este mundo tan visual y tan artístico, ¿no? A Lua Fischer nos la presentó Maite Moreno también. Ella es fotógrafa y artista visual y, bueno, y profesora, y ahora mismo doctoranda, que está haciendo su tesis doctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha en Bellas Artes. Nos va a contar, bueno, ella lleva ya mucho tiempo trabajando en el retrato, sobre todo tiene una página web que os animo a visitar porque es muy interesante, con las diferentes fases y etapas por las que ha circulado, ¿no? Pero le interesaba mucho esta idea del retrato y la resiliencia ligada también bueno, pues a la discriminación, a la violencia, a la salud mental, sobre todo en mujeres. Ella aprovechó toda esta experiencia que ya tenía, ¿no? para trabajar en su trabajo fin de máster, en el máster de Humanidades y Arte Contemporáneo que realizó en la Universidad Oberta de Cataluña. Y yo le voy a dar la palabra para que, bueno, nos cuente, ¿no? Cómo ha sido toda esta experiencia. Lua, cuando quieras puedes compartir la pantalla. Perfecto. Antes de empezar a compartir, me gustaría decir que me ha impresionado muchísimo. Bueno, primero agradecer estar aquí en este espacio y me ha impresionado muchísimo el trabajo de Teresa. Enhorabuena. Y me interesa la conexión que hay entre su trabajo y el mío. Nos ponemos como intermediarias, como facilitadoras, ¿no? Entre universos que no sé si era su caso, pero el mío era un universo absolutamente desconocido, ¿no? El de las mujeres con discapacidad intelectual, su lenguaje, su manera de hablar, su discurso. Y yo lo que quería precisamente era trabajar el retrato con ellas, pero sin buscar un retrato victimizante, un retrato. Yo vengo del mundo del fotoperiodismo y no quería seguir haciendo fotoperiodismo, lo que quería era de alguna forma que el retrato les devolviese algo a ellas y no sé si era el caso de Teresa, sentí por su presentación que era así, que también ella tenía este afán, ¿no? De devolver algo a este grupo de mujeres con quien trabajaba. Enhorabuena, Teresa, me encantó tu presentación, es maravillosa, tu trabajo también. Perdonad mi voz, tengo una alergia espectacular y os voy a también pedir perdón por mi castellano salvaje. Yo soy de Brasil, aunque lleve 20 años viviendo por aquí, a veces se me cuela alguna palabra del portugués en mis discursos. Si pasa es también por los nervios de este momento. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Aquí, perdón, un momentito. Y empiezo a contaros un poco este trabajo que llevo 4 años haciendo. Es un trabajo que todavía me tiene muy ocupada. Sí que me resultó, pude hacer un libro con este trabajo, un libro tanto con las mujeres con quien trabajo como con la organización, la institución que me ayudó, ¿no? con todo, ponerme en contacto con las mujeres, con los datos, que es Plena Inclusión Madrid. Este trabajo lo realizo desde hace 4 años, no sé cuándo lo terminaré, creo que nunca, porque la verdad es que me apasiona y es un trabajo que empezó con una inquietud, ¿no? La verdad es que esta inquietud, bueno, esto que os presento aquí es el título del TFM que leí el año pasado. Retrato y resiliencia, ¿no? Entonces mi pregunta era precisamente esa. Yo quería saber si el retrato, esa es mi especialidad como fotógrafa, yo soy retratista, he trabajado muchos años como retratista editorial y también como fotoperiodista en Brasil, pero buscando una utilidad tal vez, ¿no? Una función distinta al retrato que siempre trabajé. Esta función que fuera de devolución, ¿no? A grupos, sobre todo a grupos de personas vulnerables, me preguntaba si este retrato podía ser una herramienta de devolución para algo, ¿no? Descubro el concepto de resiliencia muy tarde en la vida realmente. Me interesa muchísimo la resiliencia, sobre todo la resiliencia femenina.
y empiezo a indagar si lo que hago, si el retrato que hago puede ser una herramienta para que personas reconozcan su propia resiliencia, ¿no? Para que a través de la imagen de sí mismas puedan entender si son capaces o hasta qué punto son capaces, ¿no? de traspasar obstáculos, de salir de situaciones traumáticas, transformadas, ¿no? Que es precisamente eso en lo que consiste la resiliencia. Pero esto empieza, espera que no estoy pudiendo hacer mucho aquí. Empieza en mi país de origen, Brasil. Ahí, como os he comentado, he trabajado como fotoperiodista, ¿no? como fotógrafa de un periódico muy grande del país, Folha de Sao Paulo. Y mis imágenes ¿se están viendo las imágenes? Yo es que no tengo muy seguro, estoy en una pantalla pequeña. Vale. Sí, se ven bien. Vale, perfecto, gracias, Azucena. Y bueno, es eso, ¿no? Mi trabajo consistía en estar en contacto diariamente con poblaciones vulnerables. Brasil es un país con unos contrastes sociales tremendos, ¿no? Y me llamaba mucho la atención entrar en barrios de favelas como los que estáis viendo aquí en estas imágenes y ver que la gente seguía sus vidas y buscaba formar sus familias y buscaba educar a sus hijos y alimentarse y cuidar a sus chabolas, ¿no? Llovía, la chabola caía y ellos volvían a construirla. Y era una cosa que me llamaba mucho la atención, ¿no? Y yo en aquel entonces, yo empecé a trabajar muy joven, no sabía que esto se llamaba resiliencia, ¿no? Pero realmente mis fotografías todas mostraban esta fuerza, ¿no? Esta dignidad que tenían estas personas y este resurgir que aparecía, ¿no? a cada mirada, a cada gesto, su propia comunicación conmigo, que era una persona absolutamente foránea, ¿no? Con un equipo fotográfico, de repente era una muestra, ellos tenían una muestra de fuerza y de resiliencia espectaculares, ¿no? Estas fotografías, yo volviendo a ellas, es cuando yo identifico todo eso. En aquel momento, evidentemente, yo simplemente lo que quería era contar historias, que fue lo que siempre ha sido mi pasión, pero sin duda las historias que terminé contando eran historias de personas, mujeres, hombres, niños. Yo tenía mucho contacto, mucho más con mujeres y niños, evidentemente, ¿no? Por el horario, más que nada, que me acercaba a estos lugares. Normalmente los hombres no estaban y las mujeres y los niños sí. Entonces terminaba conociendo historias bastante impactantes de personas que habían conseguido traspasar obstáculos muy, muy grandes de miseria, de violencia en estas favelas y me interesó muchísimo, ¿no? Aquello desde siempre. Al venir a España empecé a indagar sobre aquello que no sabía que se llamaba resiliencia, pero sí se llamaba así, ¿no? Empiezo a estudiar, empiezo a leer mucho sobre el término y me encuentro con el concepto de kintsugi. El kintsugi es este arte japonés de... bueno, pues realmente se rompe un plato, se rompe cualquier cosa de cerámica o porcelana y hay artistas de kintsugi que lo arreglan con una especie de laca hecha de oro, ¿no? Y cuando hacen eso, lo que están haciendo es crear como cicatrices, es recrear aquel objeto que inicialmente era un objeto valioso, pero se convierte en más valioso todavía porque tiene estas cicatrices doradas, cicatrices de oro, ¿no? Que le aportan a un valor aún mayor. Eso para mí fue una metáfora que me dirigió completamente a la resiliencia, al entender la resiliencia, ¿no? Y aprendí, ¿no? Aprendí este concepto, que es el concepto general, la capacidad que tenemos todos y todas de reponernos, de recuperarnos, incluso de transformarnos positivamente después de haber vivido una experiencia traumática. Yo aprendí este concepto y la verdad es que pude buscar, empecé a indagar, ¿no? sobre, siguiendo mi trabajo como retratista, como fotoperiodista, como documentalista, fui buscando grupos de personas, ¿no? que
me pudiesen de alguna forma contar historias sobre la resiliencia. Inicialmente mi idea era tratar de la resiliencia femenina. Yo trabajé la hipótesis de que la resiliencia entre mujeres podría ser distinta. Al final lo pude comprobar, ¿no? con mi trabajo, con mis estudios, de que la resiliencia entre mujeres es distinta a la de los hombres por el mero hecho de que los traumas, los obstáculos, la discriminación y la misma violencia sufrida por mujeres les hacen tener que transponer obstáculos distintos. Entonces desarrollan, ¿no? psicológicamente una resiliencia diferente, ¿no? Su respuesta, ¿no? Su respuesta de resiliencia es diferente. Y bueno, casualmente y afortunadamente me puse en contacto a través de un alumno con el grupo de Observatorio de Mujer de Plena Inclusión Madrid. Plena Inclusión es una federación que engloba, ¿no? Instituciones de apoyo a personas con discapacidad intelectual en toda España. Yo tengo contacto y trabajo con la Federación de Madrid. En 2018, que fue cuando le conocí a Maite también. Y este contacto me abrió muchísimas puertas y puertas muy interesantes porque realmente entré, como le comentaba a Teresa antes, ¿no? en un universo humano que desconocía completamente, ¿no? Un universo que me enseñó a hablar de manera diferente, a entender de manera diferente. Me encontré con personas que tienen dificultades muy grandes de lenguaje, entonces me encontré también con términos, ¿no? nuestros microprejuicios que tenemos todos y todas, ¿no? Que hablar, por ejemplo, de personas discapacitadas, esto no es algo que, y yo sin saberlo, ¿no? Decía, sí, yo quiero empezar a trabajar con un grupo de mujeres discapacitadas, y realmente no era así, ¿no? Son personas con discapacidad, hay una diferencia muy, muy grande entre un término y otro, ¿no? Y todas estas pequeñas cosas que al final son muy grandes, realmente fueron las que he podido ir aprendiendo, ¿no? Bueno, con Plena Inclusión yo fui invitada, convocada a hacer 8 retratos a 8 mujeres de este grupo del Observatorio de Mujer de Plena, y esto es lo que da el pistoletazo de salida a mi investigación, ¿no? Yo hago retratos a Arantxa Quiñones, a Pilar Godoy, a Milagros Martín, Mariluz Moreno, Esther Muñoz, Tabe Alcalá, Pilar Mena y Mamen Albite. Estas son las que llamábamos desde el principio las 8 resilientes, ¿no? Porque habían de alguna forma, a través de entrevistas entre ellas, entre las mujeres del observatorio, las habían identificado como tales. Yo no les conocía. Entonces empiezo a entrevistarles en este momento, ¿no? En el momento del retrato, pero de una manera muy interesante, porque era la manera como la que estaba acostumbrada yo a trabajar. Era un aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Del fotoperiodismo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lua, ¿tú quién eres? Venga, te hago un retrato, una cosa muy rápida. Y fue cuando, terminado este trabajo, fue un encargo realmente, ¿no? Yo digo, no, o sea, de aquí tengo que sacar algo mucho más profundo. Tengo que entender estas historias, tengo que entender dónde está la resiliencia que puedo ver yo como artista, ¿no? En estos retratos, pero que realmente no sé si ellos son capaces de verlo. De hecho, era muy interesante percibir, poco a poco fui teniendo más contacto con estas mujeres y fui viendo que algunas de ellas sí conocían el término resiliencia, sabían y se reconocían como resilientes, y otras no, ¿no? Entonces, de un mero encargo empiezo a ir hurgando un poco en todas estas historias y entrando en contacto de manera más profunda con estas mujeres, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, que la resiliencia viene
del mero hecho de que son personas que para coger un transporte público, para hacer las cosas más comunes, ¿no? de la vida cotidiana que podemos tener todos y todas, para ellas esto supone un gran obstáculo y puede suponer un gran trauma también, ¿no? Las mujeres con discapacidad intelectual, por ejemplo, sufren lo que se conoce por la doble discriminación, que se puede constituir como triple, cuádruple también, dependiendo de las capas en las que se ponen, ¿no? en el análisis, pero son discriminadas por tener una discapacidad y por ser mujeres. Entonces, vivir así, vivir en una sociedad normativa como la nuestra, ¿no? Ya supone ser muy resiliente, ¿no? Vivir y sobrevivir. Por eso, entrar en contacto con ellas a través de estos retratos principalmente me supuso una inspiración inmensa para empezar a indagar sobre sus vidas de manera más profunda y seguir retratándolas, ¿no? Yo cuando empiezo a hacer mi investigación, ¿no? La empiezo a hacer de manera, con dos vertientes muy claras, ¿no? La primera vertiente era un corpus teórico sobre la resiliencia en sí. Mi formación no son las ciencias de la salud, no es la psicología, yo soy periodista de formación y más artista que periodista, ¿no? Ahora mismo estoy haciendo un doctorado en Bellas Artes, porque es un poco mi trayectoria, pero siempre me ha interesado mucho, ¿no? Y también este afán de devolución, yo creo que tiene mucho que ver con las ciencias de la salud, ¿no? El dedicar mi trabajo para que el otro, la otra, la persona con quien trabajo reciba algo de mí también, ¿no? Eso siempre lo he tenido muy presente en ese trabajo. Entonces estudio la resiliencia en sí a través de tres neurólogos, psicólogos, psiquiatras, o sea, mi corpus teórico se forma a través de tres grandes pensadores, ¿no? de la que ahora os contaré un poquito más sobre ellos, no con demasiado detalle, para no aburriros mucho, pero porque me apetece también enseñaros más fotos. Pero sobre todo lo que creo que os va a interesar más van a ser los estudios de caso, cuando entrevisto y sigo haciendo más retratos a estas mujeres para desgranar esta historia, ¿no? ¿Será que estos retratos les podrá devolver algo, les podrá hacer con que se den cuenta de algo, aunque sea que se den cuenta de que su autoestima mejora, de que ellas se den cuenta de que realmente sobreviven y son supervivientes en una sociedad normativa que les está machacando todos los días, ¿no? Eso era lo que buscaba yo. Bueno, bien, el corpus teórico se forma por el pensamiento de Judith Grotberg, Boris Cyrulnik y Nisi da Silveira. Judith es una profesora psicóloga norteamericana, tal vez de las pensadoras, de las teóricas más importantes del campo de la resiliencia. Escribió una bibliografía muy extensa sobre el tema y ella es la persona que habla que la resiliencia, tal vez de las definiciones más clásicas, ¿no? de la resiliencia la hace ella, ¿no? La resiliencia es esta capacidad humana, la tenemos todos y todas, pero ella advierte que es una capacidad humana que solo un 30% de la población mundial consigue, ¿no? Es capaz de resultar, de conseguir, ¿no? de llegar a esta resiliencia. Y eso explica a ella que sucede porque la resiliencia necesita herramientas. Y claro, esto para mí cuando escucho, ¿no? Ella utiliza la palabra factores de resiliencia, ¿no? Pero que se entiende por herramientas. Las herramientas pueden ser muy, muy variadas, ¿no? Puede ser el apoyo de la familia, un contexto específico, pero también el arte, ¿no? El arte es un factor, la expresión artística es un factor muy importante para ella de consecución de la resiliencia y de reconocimiento de la resiliencia. Bien, Boris Cyrulnik es un neuropsiquiatra francés. De hecho, él estuvo en España no hace ni un mes dando un seminario aquí muy interesante. Es de los tres tal vez el más mediático.
Trabajó en siempre trabaja en situaciones de conflicto, fue un mediador en el conflicto entre las FARC y el gobierno de Colombia hace unos años, ¿no? En los diálogos de la paz, estuvo en Ruanda, estuvo en Brasil. Siempre que se trata de tratar de conflictos, es una víctima del nazismo, Boris Cyrulnik, entonces él trabaja también su propia historia, ¿no? Personal, haciendo hincapié en el diálogo, en la expresión verbal y para conseguir, ¿no? Llegar a la resiliencia tanto de las poblaciones como de las propias situaciones, ¿no? Cyrulnik habla, me encanta una expresión que utiliza, ¿no? Él habla claramente de que la expresión artística es una herramienta esencial para que podamos hacer frente a los oxímorones que tenemos todos y todas, ¿no? Esta cosa entre las partes sanas y enfermas de nosotros mismos, ¿no? A través de la expresión artística, que él hace mucho hincapié en la expresión de la palabra. Eso te puede interesar mucho, Teresa, yo creo, porque no sé si le conoces a este hombre, es magnífico y habla mucho sobre la palabra, sobre la expresión de la escritura, del teatro también, ¿no? De los discursos escritos y del discurso hablado, ¿no? A mí él no hacía hincapié en la imagen en sí, pero me interesaba mucho esa cosa, ¿no? Del expresarse. También porque en mis investigaciones, en mis entrevistas, yo lo que hago con las mujeres, ya os explicaré, es entrevistarles a través de una entrevista estructurada por un guión muy específico, y dentro de esta entrevista hago un visionado de los retratos. Entonces, empecé por los retratos hechos en 2018 y a cada encuentro fui haciendo más retratos y más entrevistas. Y cada entrevista era una entrevista sobre alguna cuestión relacionada a la resiliencia, pero siempre empezaba por, vamos a mirar esta imagen, quiero que me cuentes, porque eran entrevistas individuales. También está todo ese trabajo, tengo que deciros que es un trabajo resiliente en sí, porque lo desarrollé sobre todo entre los años 2020 y 2021. Entonces, quedar con gente, entrevistar a gente, fotografiar a gente, era algo bastante complicado, ¿no? Y logré hacerlo con ayuda de todas estas mujeres a quien voy a estar profundamente agradecida siempre. Bien, y la última parte, ¿no? De este corpus teórico lo saco de una psiquiatra brasileña de los años 50, Nise da Silveira. Nise da Silveira es una de las personas que estuvo ligada al movimiento antimanicomial de Brasil y que trabajaba en hospitales psiquiátricos de Río de Janeiro, perdonad, con enfermos de esquizofrenia, y con quien ella sentía que evidentemente era una persona absolutamente en contra de los tratamientos tradicionales, ¿no? Que existían entonces, y entonces pues ella dice que la única manera de conseguir entrar en contacto con estas personas sería a través de la imagen. Ella crea lo que hoy existe todavía, el Museo de las Imágenes del Inconsciente en Río de Janeiro, con pinturas, dibujos y esculturas de sus pacientes, que ella decía clientes, no decía pacientes. Y ella trataba de entrar en contacto con un subconsciente, según ella, perturbado a través de la imagen, ¿no? Y eso siempre me interesó mucho, ¿no? Cómo la imagen puede entrar dentro de capas como muy profundas de la psique humana. Bueno, después de investigar estos autores, empezó la parte empírica de mi investigación, que ya os he comentado. Es una parte en la que hago un guión previo con una entrevista como muy estructurada, pero que evidentemente se va por los caminos de la entrevista misma. Mi tradición como periodista me llevaba también a tener conversaciones más que mantenerme en un guión, ¿no? Con estas personas, y el mismo discurso de ellas es un discurso que tiene sus particularidades, ¿no? No es un discurso que se pueda estructurar muy fácilmente. Entonces, bueno, tal y como os he contado, yo quedaba con estas mujeres, les enseñaba. Entonces, solo para que tengáis una idea, ¿no? Aquí tenemos
a Arantxa en 2018 y la vuelve a encontrar en 2020, así. Arantxa ve su foto de 2018 y se sorprende ella misma, ¿no? Arantxa tenía 30 años cuando hago la primera foto y tenía 32, 33. Y ella misma se describe y describe una cosa muy específica del universo de las mujeres con discapacidad intelectual, que es la infantilización, ¿no? Ella dice, madre mía, yo me veo, cuando le pregunto, ¿cómo ves? ¿Quién es esta mujer? Le hago siempre estas preguntas, ¿no? Descríbeme lo que estás viendo. Y ella decía, veo a una niña, pero yo no soy esta niña ya. Y esto, bueno, tanto no es esta niña, o no era esta niña, que se queda embarazada a lo largo de este proceso. La maternidad entre mujeres con discapacidad intelectual es un tabú muy grande en toda la sociedad, en sus familias, incluso en las instituciones donde están. Entre ellas también, hay que decirlo, ¿no? Porque existe siempre el miedo de que si su hijo puede tener una discapacidad como ellas o no, si ella va a ser capaz, ¿no? de cuidar a este hijo o no. Y la verdad es que con apoyo y como el que tiene Arantxa, tanto de su familia como de la federación, de la asociación donde frecuenta, pues es absolutamente posible. Y ahí está un poco la lucha, ¿no? también de estas personas, ¿no? de poder ejercer este derecho a la maternidad, ¿no? El bebé nació el año pasado, es una maravilla. Y Arantxa, cuando mira su propia foto, ¿no? Todas estas fotos están siendo hechas a lo largo de un tiempo, a lo largo de casi 2 años, y cada vez que nos vemos le hago una entrevista y le pregunto, ¿quién es? ¿Quién ves? Y ella dice, para la primera foto que visteis, hace 3 años yo era una niña, ahora me veo como una mujer que puede con cualquier cosa del mundo. Eso es frase textual suya, ¿no? Cuando ella compara estos 2 retratos, el hecho en 2018 en blanco y negro y los realizados a lo largo del proceso, ella dice que va reconociendo cada vez más su crecimiento, ¿no? Y con eso su propia resiliencia, su capacidad de romper, por ejemplo, el obstáculo del tabú de la maternidad. Lua, solo decirte unos 3-4 minutos más, que si no, no llegamos. Vaya. Vale, Gracias. bueno, pues hablo rápidamente sobre las demás. Pilar Godoy es también una mujer que tenía una serie de problemas neurológicos, además de la discapacidad intelectual. Ella también poco a poco se va reconociendo, ¿no? como una mujer que puede tomar las riendas de su vida, ¿no? Me gustaría, bueno, Mila Martín es con quien a quien más le fotografío, quien más retrato, porque empezamos una relación de amistad muy, muy profunda y pudimos seguirla a lo largo del tiempo. Entonces, cada vez que la veo, la fotografío, ella ya está demasiado acostumbrada con eso. Y es una historia muy interesante porque es una mujer, hija única, que fallecieron sus padres y ella siguió viviendo como una vida independiente en el piso donde vivía con sus padres sin ningún problema, ¿no? Se despierta por la mañana, va a trabajar como cualquier persona. Con mucho dolor en mi corazón, voy a saltar algunas historias. Bueno, está la historia de Esther, que es otra mujer que también se queda embarazada en este proceso. Maravilloso. Y claro, una mujer que tuvo un acoso sexual con 16 años en la calle y que aprende que ella misma, ¿no? y se va dando cuenta de lo resiliente que era y que había sido con 16 años, cosa que no creía a través de sus fotografías y de las conversaciones conmigo, ¿no? Pero quiero llegar, Sabe Alcalá, que es otra linda también. Pero quiero llegar a esta historia y así termino, porque es una historia muy bonita. Es la historia de Pilar y Mamen. Pilar, las dos viven y trabajan en una asociación para el apoyo de personas con discapacidad intelectual, Pilar Mena y Mamen Albite. Y las dos son mujeres que tienen muchas dificultades de lenguaje. Entonces, a lo largo de todo mi proceso, yo les hice fotos, las fotos que visteis al principio y algo como este tipo de sesiones de fotos, pero no conseguía nada
de las entrevistas era muy complicado conseguir algo que no fuera, me veo bien, sí, estoy guapa. Yo no conseguía ninguna historia que fuera algún relato sobre su vida, sobre su resiliencia, hasta que a través de mis investigaciones llego al concepto del autorretrato, porque claro, o sea, hasta entonces quien estaba retratando, quien estaba llevando un poco pues eso, la organización de todo el tema era yo, ¿no? Pero a partir del momento que le digo, Pilar, retrátate, haz tú las fotos. Y con Mamen lo mismo, ¿no? Este es Mamen y aquí es Mamen haciéndose fotos con su móvil, allí conmigo, ¿no? Pero y yo, manos fuera, venga, a hacer fotos. A partir de este momento fue cuando las dos que, en fin, habían pasado por situaciones familiares muy sórdidas, sus dos familias numerosas, también con discapacidades intelectuales, los padres, las dos, situaciones de violencia muy, que no viene al caso hablar sobre ellas ahora mismo, pero de mucho sufrimiento. Este día, por haberse sentido empoderadas, ¿no? Y por su propio hacer del retrato, pudieron hablar por fin de sus historias personales, ¿no? Pilar, por ejemplo, tiene una historia maravillosa, y así termino, que después de haber sido abandonada por su familia, ella pudo volver a la residencia donde vivía su madre enferma ya y muy mayor, y me describía cómo bañaba y peinaba a esta madre que no había sabido cuidarle. Ella sí, siendo resiliente y reconociéndose como resiliente, había aprendido que podía, ¿no?, dedicar este cuidado a esta madre que por diversas razones no había podido cuidarle a ella. Es una pena que termine así, porque tenía muchas más cosas, pero en fin, para otro día. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho, Lua, y creo que va a ser muy interesante si somos capaces de tener un pequeño diálogo. No sé si hay alguna pregunta ahora mismo, si no, daríamos paso a Vinita, pero si hay alguna pregunta concreta para Lua en este momento, sería bonito escucharla. Hay una pregunta, bueno, no es más que una pregunta, es eso sí se llamaba Judith Goldberg o Edith Goldberg. No, Edith Grotberg. Vale, pues Sí. alguien preguntaba eso. Ya está, yo no he visto ninguna más. Muy bien. Bueno, desde luego lo que hay es muchas loas a tu trabajo, Luana, y Muchas yo creo gracias. que si podemos, yo sé que Luana se tiene que marchar a las 6 como muy tarde y todos deberíamos acabar a las 6, pero os animo por favor a que recolectéis vuestras preguntas y vuestros temas para que podamos tener ese tiempito al final y podamos hablar de ello. Quiero dar paso a Vinita Matani, que bueno, probablemente coincidió con Teresa en el International Institute of Qualitative Methodology en Alberta, o por lo menos de ahí les viene una cierta conexión. Aunque ella también se formó en cualitativa además en la Universidad de Oxford. Ella es médico de familia y se dedica a la investigación, como habéis leído en su bio, desde 2004. Trabaja en el Servicio de Evaluación de la Calidad Asistencial en el Servicio Canario de Salud, y sobre todo veréis cómo tiene sentido este hilo final porque ella nos va a contar un poquito cómo utilizar las herramientas creativas, ¿no?, en este caso, para la difusión, ¿no?, y la difusión de resultados de investigación para divulgación también. Esto también enganchará con algún tema que hemos hablado o que nos han preguntado anteriormente sobre publicación. Así que, Vinita, te dejo el espacio, puedes compartir pantalla cuando quieras. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Bueno, quiero saludar especialmente porque he visto en los participantes gente que conozco hace muchos años y que no nos hemos visto últimamente, que muchos se van a sentir aludidos con el comentario que hago, y sobre todo agradecer que contaran conmigo. La verdad que después de escuchar a Teresa y a Lua, pues no sé si tengo algo que aportar, porque de verdad que me han dejado impresionadas, y lo que sí que espero que los que estemos trabajando en esta línea podamos buscar fórmulas también para conocernos y trabajar juntos. Bueno, yo voy a intentar
compartir un poco, a ver, compartir sonido también, que es que a veces tengo... Vamos a ver, lo primero que quiero compartir es mi presentación, creo que la ven, ¿correcto? Vale, porque vamos, esto es un lío. Quiero mostrarles además algún vídeo y bueno, de lo que me toca hablarles un poquito es, bueno, pues ya les han puesto ejemplos claros de este tema, de la importancia que tiene el arte como una manera de comunicarnos, ¿no? Y yo voy a intentar darle un poquito más de visión general. Me hubiera encantado poder elegir uno de mis proyectos, pero me pareció que era más interesante hablar de manera general y que luego, bueno, pues ustedes vean espacios donde pueden ir conociendo algunos de esos proyectos. Les voy a pedir a todos que se fijen en la imagen que hay ahí, que es como un cómic, porque al final, si me quedan luego 30 segundos, me gustaría que, bueno, yo voy a contar una historia basada en esas imágenes, pero me gustaría que la imaginación de cada uno, pues también pensara en una historia y a lo mejor hasta escribirla en el chat, ¿no? Donde ven una imagen de una cara de una persona, nos alejamos, vemos dónde está, nos alejamos un poquito, vemos dónde está y qué hace, vemos qué hay a su alrededor y luego volvemos a meter el foco en alguien que está acercándose y ya nos estamos fijando en la mano de la niña y que tiene algo. Yo les invito a que a todos aquellos que sean capaces de hacer más de una cosa a la vez, vayan imaginando una historia, la escriban en el chat y luego al final será divertido compartirlo y sobre todo ver cómo somos capaces todos de interpretar la realidad de maneras diferentes. Bien, yo creo que les voy a plantear más preguntas que respuestas, porque así es el camino, ¿no? Cuanto más haces, más preguntas te encuentras. Yo creo que tanto Lua como Teresa lo han mostrado, ¿no? En todo ese proceso, cuando estás trabajando... Perdón. Creo que hay algún micro ahí o... ¿todo Puedes bien? seguir, Vinita, yo creo que se van silenciando. Perdón, vale. Bueno, pues que ellas han tenido muchas preguntas que nos han ido contando cómo las han ido resolviendo y bueno, creo que es algo que nos pasa a todos los que hacemos este tipo de cosas, ¿no? Voy a intentar, no de respuestas, pero sí los pensamientos que me han surgido de reflexionar sobre esas preguntas. Bien, quiero empezar compartiendo con ustedes un estudio que además hice con compañeros, sobre todo de enfermería, sobre el trato a las personas mayores confinadas en domicilio, ¿no? Y en ese proyecto, una de las cosas principales que encontramos fue la dureza de cuidar, pero también descubrimos mucho sobre la dureza de ser cuidado. Y bueno, uno de nuestros objetivos en ese proyecto era también buscar fórmulas en las que, por supuesto, teníamos la parte académica, pero les voy a mostrar un tráiler, a ver si soy capaz, de un cortometraje que surgió de esta historia. ¿Cómo estás, Celia, hoy? Like a bird on a tree. Yo me encuentro bien, lo que pasa es que últimamente me tienen que ayudar más. I got time. It's clear to see. From up here, No siempre ha sido así. the world Antes seems pensaba small. que mi vida era cuidar de mi We madre, can sit pero ahora sé que tengo que cuidar de mi propia vida y no por eso he dejado de cuidarla a ella. you and me. We meant to be. Bueno, a ver si soy capaz ahora de volver a la presentación. Creo que sí. Bueno, esto es un tráiler para hacerles un poquito que tengan ganas luego de ver el corto completo, que ya les diré dónde lo pueden encontrar. Bueno, lo siguiente que les quería comentar era sobre todo la importancia de qué hacemos con esa D minúscula, del I más D más I, y la D minúscula que muchas veces ni aparece, ¿no? Hay una referencia muy interesante que intenta hablar sobre los paradigmas de la diseminación. Y por un lado está ese de diseminación que conocemos todos, que habitualmente hacemos con medios de comunicación, son formatos habitualmente unidireccionales y lineales, y muchas veces ni siquiera sabemos el impacto que eso puede tener, ¿no? Porque no sabemos a quién le llega. Pero luego está el paradigma de la participación pública, que es una forma de diseminación en el que el modelo es multidireccional, donde nos permite la deliberación y el diálogo
con el público o con las personas implicadas en nuestra audiencia, ¿no? ¿A quién le queremos llegar? Yo creo que es muy importante este movimiento de paradigmas, ¿no? Donde nos preocupamos mucho sobre qué recibe, quién recibe y además cómo lo recibe, ¿no? Y qué impacto tiene. Luego nos tenemos que plantear el por qué transferir. Vuelvo con las preguntas. ¿Es un derecho? ¿Es una obligación? Yo lo que tengo muy claro es que es una responsabilidad. Y eso creo que, bueno, pues todos los que hacemos investigación sabemos que es muy importante que no se quede lo que hacemos en esa responsabilidad incluso con los participantes, ¿no? Que las cosas no se queden, como diríamos aquí en Canario, en la gaveta del despacho. Bien, ¿cómo transferir? Pues eso va a depender de a quién, el qué, para qué, y hay que buscar diferentes formas de transferencia. Tenemos nuestras vías formales, antes alguien preguntaba sobre las publicaciones, por un lado, que estamos muy acostumbrados, por supuesto, a que nuestros resultados científicos se transmitan a través de esas publicaciones académicas, pero luego también tenemos las vías informales, y piensen más aún ahora con todo el tema de las redes, ¿no? Y cómo por ahí se mueve mucha información. Aquí también podemos meter esta parte de la transferencia de conocimiento en la que, bueno, pues quieres llegarle a otras audiencias. Luego podremos hablar sobre si además esto lo podemos publicar, que ya les adelanto que sí. Bien. El Arts-Based Knowledge Transfer es una combinación de Arts-Based Research, que ya se los han nombrado previamente, y el Knowledge Transfer, ¿no? O sea, está muy de moda eso de la transferencia de conocimiento, pero la podemos combinar y hacer de distintas maneras. Bien, si miramos el tema de transferencia de conocimiento, pues hay mucha terminología. Yo no tengo muy claro si son sinónimos. En mi búsqueda de referencias, pues más bien no lo son. La transferencia de conocimiento es un fluir, lo llaman así. La comunicación es un proceso, la diseminación es simplemente llegar al público, la divulgación es un conjunto de actividades, la traslación una búsqueda de soluciones y la implementación un poner en marcha. Y probablemente seguiríamos encontrando muchos más sinónimos. Ahora nos vamos al otro término, que es Arts-Based Research, pues se refiere a cualquier forma artística que utilizamos en cualquier momento del proceso, como por ejemplo podemos utilizar la fotolicitación, usar las fotos, usar imágenes, usar poesía, pues todo eso puede ser datos, pero también lo podemos usar como diseminación, y en eso es en lo que me voy a centrar, en una herramienta complementaria que nos ofrece. Bueno, discúlpenme un momento porque estoy viendo que tengo que quitar esto porque si no, no soy capaz de leer. Bien, bueno, nos tenemos que plantear si esto es necesario. También, como han comentado mis compañeras, bueno, pues también hay todo un proceso de preocupación sobre cómo hacemos y si somos fieles a nuestros resultados, ¿no? Sin embargo, precisamente para ser fieles, bueno, pues ha habido una crisis de representación, como decía Smith, que hablaba de que las formas tradicionales de divulgación en formato de informes y artículos realmente no representan de forma fidedigna y justa la vida de los informantes, al menos en algunas ocasiones. Van Manen también nos hablaba del deseo de provocar una comprensión más sentida de esa experiencia humana. E incluso, si vamos más allá, de la necesidad muchas veces que tenemos de provocar cambios sociales. Yo creo que mis dos compañeras perfectamente han explicado esa necesidad. Pues, ¿cuáles son sus ventajas? Pues, bueno, nos permite llegar a otras audiencias y nos permite, sobre todo, tener un impacto al que llamamos afectivo, emocional. Y ahora hablaremos un poco de por qué es tan importante eso, ¿no? El cómo se puede hacer, bueno, creo que mis compañeras son claros ejemplos de ello. Yo suelo hablar mucho de la importancia de identificar los mensajes que quieres transmitir de tus resultados, buscar cuáles son las opciones disponibles según la audiencia, recursos y habilidades, siempre utilizar un método sistemático, igual que lo hacemos cuando hacemos investigación cuanti o cualitativa, identificar cómo queremos alcanzar a la audiencia diana y preocuparnos mucho por el rigor. Y a mí me gusta mucho esta frase de Arthur Frank que hablaba de no pienses sobre una historia, sino piensa en una historia, y son cosas diferentes. Si es riguroso, bueno, pues yo lo que suelo recomendar es aplicar las mismas estrategias de rigor que usamos en la investigación cualitativa. Creo que mis compañeras en parte también lo plantean de esa manera, ¿no? Es fundamental la reflexividad en este momento.
la triangulación, el trabajo colaborativo entre artistas y científicos. Creo que lo que no podemos hacer es yo tengo mi resultado y se lo doy al artista y hazme la transferencia, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo conjunto para siempre asegurarnos que se representan los mensajes de nuestros participantes, la observación persistente, la presencia prolongada en el campo, la adecuación referencial, el juicio crítico de expertos, el muestreo, ¿no? O sea, creo que Lua también ha hablado un poco de, bueno, esos casos, ¿por qué esos casos, no? Bueno, pues también creo que todo esto son dejar el audit trail, dejar registrado cómo mi resultado y este cortometraje o este relato refleja los resultados. Y bueno, pues podemos usar esas mismas estrategias para asegurar credibilidad, transferibilidad y neutralidad. Algunos de los proyectos en los que he trabajado, de hecho siempre cuento que el mío primero fue mi tesis, no sé si lo ven por aquí, mi tesis se presentó en formato novela, de hecho tiene un audiocuento al final de la tesis, porque es el relato que escribí sobre animales que se titula Prosaque el águila, y hay todo un capítulo que habla sobre ese proceso, ¿no? Tenemos el del cortometraje que les acabo de mostrar, que está disponible el completo, se llama Contigo. Luego tenemos uno sobre Metamorfosis, que es un cortometraje documental sobre el proceso de transformación de los profesionales que trabajan en cuidados paliativos. Del proyecto de infertilidad, que ahora les contaré un poquito más sobre eso, tenemos un relato que se llama El silencio, que intenta reflejar la conspiración de silencio y se basa en una autoetnografía. Luego tenemos otro de niños de altas capacidades, que nos hablan sobre lo que necesitan. Es un cortometraje documental. Y luego con un grupo de matronas con las que suelo trabajar, hicimos uno del proyecto de vulvovaginitis para entender el impacto que tienen las mujeres. Y al final hicimos un cortometraje de animación que se llama La historia de Eva, Sara y la vulvovaginitis, a la que les invito a que puedan ver. Creo que también en la audiencia hoy hay algunos de mis compañeros del proyecto de salud mental de profesionales de urgencias extrahospitalarias, donde uno de los productos es una carta escrita en primera persona a modo de relato, pero dirigida a los gestores, ¿no? Para que entiendan la experiencia de trabajar durante la pandemia. Y el último que tengo hecho pues es uno que se llama Ojos que no miran, ojos que no ven, es un corto documental sobre retinosis pigmentaria. Todos siempre basados en un estudio cualitativo previo, donde los proyectamos en foros diferentes, pues en una sala de teatro, o contamos el cuento en eventos de divulgación, en jornadas incluso dirigidas a la sociedad en general, ¿no? Bien, ¿dónde pueden encontrar todo esto? Pues tenemos una página web que se llama MUSA, que es el acrónimo de Mirror Understanding Between Science and Arts, donde formamos parte de ese grupo, gente que trabaja en el proyecto DIPEX, que es una base de datos de experiencias de pacientes que también les invito a visitar, y que nos hemos reunido algunos de nosotros para intentar ir desarrollando metodología aquí. De hecho, invito tanto a Teresa como a Lua a que participen y que podamos ser también un sitio donde la divulgación hay que divulgarla, o sea que ese es otro paso más, ¿no? Y para terminar, contarles esta experiencia, que la dejé un poco para el final, este proyecto de hacer un cortometraje basado en los resultados del proyecto DIPEX de esterilidad y tratamientos de reproducción asistida, nos lo financió el Mineco. Eso fue en la convocatoria Explora hace unos cuantos años y fue absolutamente sorprendente que estuvieran dispuestos a financiarnos esto y nos dio, pues, la verdad que mucho impulso, ¿no? También obtuvimos un premio, una mención de honor en Ciencia en Acción del FECIT, y bueno, porque reconocían que esto era una forma novedosa, ¿no? Aquí pasamos de perfiles a protagonistas, de datos a un guión literario, y de clips a un cortometraje. Les voy a compartir solamente 2 escenas para que, bueno, espero que luego les den ganas de ver el completo. No sé por dónde empezar. Cuando salí de aquella consulta, fue el peor momento de mi vida. Es como si estuvieras toda tu vida preparándote para algo y de repente te dicen que no vas a conseguirlo nunca, que jamás te sentirás completa. No sé por dónde empezar. ¿Alguna idea de cómo va a terminar la función? ¿Alguien puede ayudarnos? Yo.
¿Sí? Creo que ya lo sé. Y bueno, para terminar y concluir, quería compartir, bueno, pues esta oportunidad que tengo de compartir la importancia de la diseminación de la investigación, que muchas veces nos queda pendiente. La transformación en formatos artísticos es una opción válida y ya verán que, bueno, también se puede publicar. Se está desarrollando sobre todo el método y asegurarnos pues todas estas preocupaciones que tenemos de cómo se obtiene un resultado que sea creíble y que aunque parezca un poco transgresor, se puede hacer de una manera sistemática, con rigor. Es una cuestión de responsabilidad, de sensibilidad, de humanización, de metodología, de necesidad para muchos. Y bueno, no quiero terminar sin invitarles a visitar la página web de DIPEX, de Musa, que bueno, que vean si algo se mueve dentro de cada uno cuando ve algo así, a diferencia de cuando leemos un artículo científico. En Musa podrán ver pues, el proyecto, a lo mejor el artículo científico o el producto científico, y en paralelo cómo es la producción artística que ha salido de ahí. O quizás la expresión creativa, porque también hablar sobre si es arte o no es arte y qué es arte, eso lo será otra historia para otro momento, pero que también tenemos que tener en cuenta. Y tener en cuenta que, bueno, que aunque lo que es intangible es difícil de medir, no significa que no exista. Y quiero agradecer pues, a todo el equipo de DIPEX y Musa, que durante muchos años ya nos metimos en esto desde el año 2000 más o menos, y llevamos muchos años intentando hacer esto realidad porque creemos en ello. Y ahí tienen un código QR donde tienen mi tarjeta de visita y pueden contactar conmigo y me encantaría poder compartir y conocer sus opiniones sobre esta manera de expresarlo. Gracias. Muchísimas gracias, Vinita. Muchísimas gracias a las tres, a Teresa, Lua y a Vinita. Os animo a que escribáis alguna pregunta, alguna reflexión o comentario en el chat o bien podéis pedir la palabra si queréis hacerlo de manera personal. Mientras tanto, a lo mejor podemos volver a aquella pregunta de si es posible publicar en revistas indexadas toda esta producción, supongo que con motivos académicos, y se lo preguntaban a Teresa. Teresa, te dejo la palabra, pero si cualquiera de tus compañeras luego quiere decir algo, será fantástico. Bueno, en nuestro caso en ello estamos. Espero que sea posible, pero en cualquier caso yo he consumido mucha evidencia publicada. Yo he tenido como referencia a muchos otros autores que han tenido pues estas necesidades similares a la mía y que han trabajado en explorar nuevas formas, ¿no? Con lo cual no he sido la primera, no soy la más original del mundo. Esto llegó a mí, pero llegó a otras personas mucho antes que a mí, que se han abierto camino y que han publicado sus experiencias, tanto desde una perspectiva de reflexión metodológica como de compartir resultados, ¿no? O sea que ¿es posible? Sí, es posible. Es posible, hay que buscar. En nuestro caso en ello estamos, pero vamos, ya os digo que es posible. Sí, y si me permites, vamos, totalmente posible. O sea, hace muy poquito me encontré una publicación sobre una performance, o sea, en una revista científica. O sea, ustedes pongan en PubMed Arts-Based Knowledge Transfer o Arts-Based Research y se van a encontrar un montón de referencias. Y había una muy interesante sobre una performance que habían hecho para explicar cómo es un episodio de una crisis epiléptica. Y el artículo lo que versaba era sobre esa transformación y había incluso una imagen de la performance, ¿no? Y en la presentación que yo les voy a compartir, pues tienen allí un montón de ejemplos de publicaciones, porque esto no es de ahora, sino que, vamos, que ya lleva su trayectoria y se publica en revistas científicas. Hay una pregunta en el chat que quieren preguntarle a Lua y a Teresa si es muy difícil acceder a las mujeres participantes en sus trabajos, por lo que supone abrirse y contar experiencias muy íntimas. En mi caso, yo tuve la ayuda de la federación con quien trabajaba, ¿no? Pero es verdad que o sea, el primer contacto se hace de esta manera, pero luego conseguir que se abran y que cuenten historias
íntimas va a depender de tu aproximación con estas personas, evidentemente, ¿no? Sí, es muy complicado, es muy difícil, demanda mucho tiempo, demanda mucha paciencia, mucha apertura de mente, de corazón y sobre todo muchas ideas. Como os he contado al final de mi ponencia, yo tenía 2 mujeres en mi grupo de las cuales yo no conseguía ningún dato, nada precisamente porque su manera, su lenguaje, su discurso era bastante más... en fin, no se adecuaba a los demás discursos, no tenían el relato de sus historias para que me pudiesen relatar. Para ellas era como mucho más complicado y además ellas a lo largo de gran parte del proceso me estaban viendo no como una facilitadora, pero sí como una persona que por más que tuviésemos cariño y comprensión y tiempo y paciencia, ellas me veían como alguien externo, ¿no? Cuando les paso la capacidad de poder hacer ellas sus retratos, sus autorretratos, es cuando ellas asumen, ¿no? este papel, ¿no? De ahora sí puedo hablar de mí, ahora sí. Pero claro, esto fue una estrategia que me costó pues 2 años y hasta que llegué a ellos estaba a punto de defender mi tesis y no tenía nada de ellas y fue como los 45 del segundo tiempo, como se dice en mi país, jerga futbolística. Teresa, ¿aportar algo? Sí, sí, no es fácil, no es fácil el acceso, pero bueno, el acceso que también nos lo podemos plantear desde muy diferentes sentidos. Primero, el acceso más desde una perspectiva estructural, el acceder a los lugares, ¿no? En nuestro caso a los centros de acogida, porque que es donde están la mayoría de las mujeres en situación de sin hogar, que se intenta que salgan de la calle lo antes posible, pues no es sencillo. Luego, por otra parte, pues hay muchas circunstancias muy especiales, de manera que, bueno, aquí, por ejemplo, los profesionales sociosanitarios a nosotros nos ayudaron mucho en términos de porteros, no solamente por acceder al centro, sino de acceder a las mujeres, a mujeres que en muchas ocasiones también conviven con diferentes trastornos de salud mental, muchas veces como consecuencia de sus trayectorias tan complicadas, pues que fueran mujeres que en ese momento estuvieran en disposición de poder reflexionar sobre sus experiencias desde una situación de calma, desde una situación de aceptación, ¿no? En fin, muchas trabas, ¿no? Para poder acceder. Y luego ya una vez que accedías a las mujeres, acceder al discurso y a su discurso pues también es complicado, pues porque hay mujeres bueno, pues que desconfían mucho, ¿no? Necesitas establecer una relación de confianza muy trabajada previamente. Esto a veces requirió de un trabajo de observación participante, incluso de estar, a veces, en el caso, por ejemplo, de Clara, de prepararse a través incluso del rol de voluntaria previamente, antes incluso de acceder al trabajo de campo, porque uno se tiene que trabajar como instrumento de investigación y un poco ser consciente de los prejuicios que lleva encima, ¿no? Para poder mostrarse en esa actitud de escucha, de apertura hacia el otro que permita establecer esa confianza y que el otro sienta esa confianza para poderse abrir y para contar sus discursos. O sea que, bueno, un poco esta idea del acceso, ¿no? Para mí tendría muchísimos matices y es complicado en todos estos sentidos. Pero bueno, también son retos preciosos, ¿no? Que te trabajan muchísimo y te hacen muy consciente de todas esas dificultades, ¿no? Ahora, cuando consigues que el otro confíe en ti y se establece ese espacio, que no voy a decir terapéutico porque no lo es, ¿no? Pero también esto cabría ser discutido, ¿no? Y que el otro se abra y te cuente en confianza esos discursos, aún habiendo también esas dificultades que decía Luana de proyección del discurso, pues es también muy satisfactorio, ¿no? Y claro, cuando eso ocurre, entonces encuentras cosas maravillosas, ¿no? Tienes un acceso a, pues eso, a narrativas muy, muy potentes, aún a veces limitadas, ¿no? En el discurso, pero claro, hay otras formas también de acceder a los discursos y no tiene que ver con el lenguaje verbal. No sé si esto aclara un poco
ejempliza. Seguro que sí. Tenemos una pregunta para Vinita. Esa. David te escribe, ¿no? Dice que si crees que sería necesario planificar en todo proyecto de investigación un plan de difusión de resultados a través de la difusión creativa para población general, incluso para hacer más entendibles los resultados entre profesionales con menos capacidad, conocimientos de interpretar resultados. Yo tengo la impresión de que no, o sea, no creo que es algo que sirva para todo, sino que realmente debemos de hacerlo cuando realmente el proyecto te lo pide. Yo creo que mis compañeras lo han expresado perfectamente, ¿no? O sea, ellas llegó un momento en que te lo va pidiendo, ¿no? Con mi tesis me pasó lo mismo, o sea, yo me metí en este mundo porque las historias de los participantes era como necesitaba hacer algo más, ¿no? Y porque ellos te dicen que hay mucho tabú, era sobre perspectiva de pacientes que toman antidepresivos y era, bueno, pues hay mucho tabú sobre esto y esa necesidad que tienes a veces de hacer ese algo más, ¿no? Y cómo lo haces es cuando lo buscas. Pero creo que hay dos cosas. Por un lado está que el proyecto en sí, cuando empiezas, te vas dando cuenta que hay mensajes que hay que transferir en estos formatos porque quieres producir un cambio social, porque quieres llegar a otra audiencia y durante el proyecto te va surgiendo esa necesidad. Y por otro lado está el proyecto que hacemos precisamente para hacer un producto artístico. Quiero decir, hay veces, con lo que nos pasó con el de retinosis pigmentaria, querían hacer un audiovisual para sensibilizar sobre esa experiencia. Y claro, iban a hacer un audiovisual sentado uno en el despacho decidiendo qué iba y qué no iba, ¿no? Y lo que planteamos fue, vamos a hacer un estudio exploratorio con experiencias de pacientes, vamos a grabarlos en vídeo, vamos a hacer un análisis de los datos, vamos a guionizar eso y crear un producto que es mucho más creíble, que está basado en una realidad. Y yo creo que ese es el otro sitio para lo que sirve, ¿no? Incluso un estudio cuantitativo. Piensen en todos los mensajes que queremos transmitir con el tema de la pandemia. ¿Cuántas cosas se podrían haber transmitido de otra manera basadas en las experiencias de personas? Y ahí lo que creo que tiene más valor esto es el método, que nos da un método para hacerlo de manera sistemática y con credibilidad. Yo creo que estamos escuchando ideas y aparecen también en los chats, ¿no? Sobre, bueno, pues la profundidad que tiene también esta forma de trabajar. A muchos les resulta ahora mismo novedosa. No le digamos a nadie que empezara por aquí, sino a lo mejor por leer muchas de vuestras experiencias previas y también las dificultades con las que os habéis encontrado. A Luana le preguntan si en relación con esta capacidad de introspección, ¿no? que facilita la fotografía, ¿no? Si cree que el hecho de los retratos les ayudaba a estas mujeres. Yo creo que lo has contado, pero pues si quieres hacer algún apunte más y si les ayudaba para hacer un análisis más profundo, más allá supongo que de la descripción. Sin duda, no, sin duda. Algunas mujeres tuvieron experiencias de introspección muy profundas, ¿no? La que os conté fue una historia puntual y que tiene que ver con el autorretrato, pero de estas dos últimas mujeres, pero el caso de Arantxa y Esther, que se quedaron embarazadas en el proceso, eran dos mujeres de más de 30 años que habían sido infantilizadas y que habían tenido el derecho de ser madres negado por esta infantilización a lo largo de toda su vida, bueno, de su vida fértil. Cuando a las dos buscan el embarazo, pero buscan el embarazo porque se habían reconocido como mujeres. No puedo decir que solamente a través de mi trabajo, ojalá hubiese sido así porque me sentiría súper importante, pero no es solo eso, ¿no? Ellas a lo largo de su vida, a lo largo de sus experiencias, también iban viviendo una sumisión propia de no soy una niña, soy una mujer. Pero esto, mirando sus retratos, los retratos evidenciaban esta evolución. Era una cosa bastante, y se puede ver sobre todo en el retrato de Arantxa, ¿no? Ella realmente parece una niña en el retrato de 2018 y se reconoce como una niña y menos de 2 años después es una mujer hecha derecha, ¿no? Visualmente, y ella se entra, ¿no? en esta noción, ¿no? Ella finalmente decide quedarse embarazada porque se ve como mujer y dice, tengo derecho a ser madre, es lo que he soñado toda mi vida y voy a hacerlo. Andreu Bover tiene aquí una pregunta.
y nos dice si pensáis, ¿no? Cómo se puede integrar estas herramientas, no solo como explicar evidencias, sino dar conocimiento sino también como herramientas de cuidado. Si estas experiencias o estas herramientas pueden ser a la vez herramientas de cuidado. Cualquiera que quiera contestar. En nuestro caso, claramente, el poemario tiene esta intención, o sea, es una doble intención realmente, ¿no? Por una parte, visibilizar, ¿no?, estas experiencias y que la gente las conozca, pero claro, yo como enfermera también lo veo como un claro instrumento para trabajar desde la biblioterapia, desde la terapia narrativa, o sea, no solamente en mujeres en situación de sin hogar, sino con otras mujeres que han tenido experiencias de violencia, en fin, que se puede hacer mucho uso, ¿no?, de este recurso para trabajar en la concienciación, pero también en el contexto de la propia intervención. Y animo a que se utilice para que se explote, ¿no?, este recurso. Yo, si me permite, me gustaría añadir que cuando a veces hemos proyectado este tipo de audiovisuales o contado el relato, pues a veces se te acerca, ¿no? Me acuerdo la primera vez que proyectamos el corto de Contigo, llegó una señora, era un encuentro de cuidadoras, y llegó una señora y nos dijo, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo vea este corto y me entienda? Entonces, yo estoy convencida de que cualquier cosa que hagamos en este formato que haga mover algo dentro de nosotros, es una forma de cuidado también. Y a veces, bueno, pues nos llamaría la atención el tipo de impacto que puede tener, ¿no? O cuando he contado el relato del Prozac y el águila, llegar a alguien y decirme, es que has contado la historia de vida de mi madre. Digo, no era esa mi intención, pero cómo la gente le mueve o entiende mejor el cortometraje, por ejemplo, este de esterilidad que hicimos una especie de evaluación y había gente que nos venía a decir, pues yo conozco historias de estas y nunca me había planteado cómo me debía dirigir a ellas o cómo tratar este tema o lo que significaba para estas personas. Entonces, yo estoy de verdad convencida que todo lo que hagamos en este formato nos mueven las emociones y puede llegar a tener mucho más impacto y cuidar de una sociedad en general, ¿no?, que necesita de este tipo de herramientas. Y yo no sé si, bueno, si al final queda un minuto, ¿se acuerdan que les dejé el cómic ese, las viñetas? No sé si alguien ha pensado en la historia. No sé si queda alguna pregunta o podemos mostrarlo. Teníamos alguna, pero si lo quieres ir mostrando, teníamos, le Voy preguntaban, compartiendo y van preguntando. sí, Vale. le preguntaban a Teresa, Gracias. no sé en el caso también de Lua, que también hizo entrevistas, si en caso de barrera idiomática, ¿cómo habéis gestionado esto? En mi caso no hubo, bueno, la única barrera idiomática era de mi idioma, que no es el castellano y de las mujeres. Yo no tuve ningún problema. ¿Teresa? Sí, estaba intentando contestarlo en el chat, pero bueno, en nuestro caso, en el contexto de las entrevistas, tampoco hubo ninguna barrera idiomática. Luego, más adelante, sí, en esta sesión que hicimos para trabajar con las mujeres, leer los poemas y demás, sí que trabajamos con una mujer que tenía dificultad en el idioma castellano, pero ella se manejaba muy bien en inglés y lo trabajamos en inglés. Y, bueno, traducir los poemas al inglés fue un poquito complicado, pero bueno, nos pudimos manejar sin problema. Bueno, yo creo que si Vinita nos dice un poquito acerca de este ejercicio que nos plantea, al final a lo mejor podéis escribir en el chat la última pregunta de María Esther García, que habla de qué plataformas hay para publicar estos trabajos. Pero Vinita, cuéntanos. Vale. Este ejercicio a mí me parece que es muy interesante porque también es importante que entendamos que cuando se hace una expresión artística, estamos tan acostumbrados al artículo científico donde tú dices A y el otro tiene que leer A. Aquí, bueno, pues hay unos ciertos riesgos que corremos. Y esta es una manera mía de expresarles esa importancia de la interpretación que puede hacer el otro. No es lo mismo un bodegón, ¿no?, que el cuadro cubista de la última etapa de Dalí. O sea, quiero decir que también cuando se usan las expresiones artísticas hay ese equilibrio que tiene que haber entre lo descriptivo y lo interpretativo. Yo les invitaba a que en su imaginación pensaran una historia acerca de esta viñeta.
La pueden escribir o simplemente imagínensela. Yo les voy a contar la que yo encuentro aquí. Bueno, pues esta es la historia del abuelo, el abuelo que iba todos los lunes por la tarde al parque. Allí estaba sentado. Como siempre, se le acercaban las palomas porque ya le conocían. Es que llevaba mucho tiempo yendo. Su sobrina, que sabía que los lunes por la tarde al abuelo siempre se le encontraría en el parque, tenía algo muy interesante que comunicarle. Justo venía de haber estado con su novio, que la acompañaba y que le acababa de pedir matrimonio. Ella sabía que lo primero que quería hacer era acercarse al abuelo, mostrarle el anillo y pedirle su opinión. Esta es la historia que a mí se me ocurre con la imaginación de esas viñetas, ¿no? Y yo creo que lo importante es la historia que luego ve cada uno y que cuando hacemos la transferencia nos aseguremos que, hablando de rigor y de credibilidad, que sí que intentemos siempre reflejar la historia de nuestros participantes de una manera u otra. Pero que siempre el otro puede percibir una historia en base a sus creencias y a sus propias emociones y experiencias, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Gracias. Muchas gracias, Vinita. Y bueno, ya nos quedan nada, unos minutillos, vamos a ir cerrando. Si alguno quiere contestar a esta pregunta sobre las plataformas para publicar estos trabajos, pues nada, nos contáis algo. En cualquier caso, vuelvo a contar que este es un seminario dentro de una serie de seminarios entre tiempos que organiza Investen entre congresos, que con ellos pretendemos animaros a participar en el congreso que tendrá lugar en Valladolid del 15 al 17 de noviembre y para el que debéis mantener en la cabeza dos fechas claves. Una de ellas es este propio viernes 31 de marzo, en el que se cierra una de las etapas de envío de comunicaciones. La otra es, como siempre, el 3 de junio. Para aquellas personas que precisen comprar su billete o hacer su visado con antelación, os animamos a que enviéis las comunicaciones ahora en esta semana y al resto os esperamos también antes del 3 de junio. Quería deciros que hemos estado más de 90 personas todo el tiempo conectadas a esta sesión, todo el tiempo, no un ratito. Y creo que esto dice mucho de la capacidad de seducción, pero también de los importantísimos trabajos que han presentado nuestras tres ponentes hoy. Teresa González, Luana Fischer y Vinita Matani, a las que esperamos encontrar en sucesivos eventos. Por supuesto, quiero dar las gracias a todo el comité organizador y científico del Congreso. Tenemos aquí con nosotros a Ana Palmar, que es vicepresidenta del comité científico, y Eva Badcorpa, que está conmigo en la organización, pero sin duda hay que nombrar a Maite Moreno, no se nos escapa, todos lo tenéis en la cabeza, está aquí con nosotras hoy, que lleva liderando esta unidad y todo este trabajo ímprobo durante muchos años y esperamos seguir viéndose en los próximos seminarios. Ya os he dicho dónde se pueden encontrar. Y por último, si alguno no habéis podido escucharlo entero y queréis volver a verlo o queréis recomendarlo a alguno de vuestros amigos, colegas o compañeros, estará publicado, editado en el YouTube de Investen, en el canal de YouTube de Investen. Próximamente daremos difusión por los medios habituales. Bueno, primero hay que hacer una mínima edición de, a lo mejor, cortar algo del principio que sea cualquier cosita, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todos. Teresa, Lua y Vinita, no sé si queréis decir adiós y os doy la última palabra. Muchísimas gracias. Quería agradecer este espacio, gracias a vosotros que me habéis contactado. Tenía un montón de ganas de estar aquí. Un beso para todos y todas y gracias nada más. Nada, yo reiterar las gracias por generar este espacio en el que compartir y bueno, pues de alguna manera también pues me siento bien de estar y poder dar las gracias a todas aquellas personas que de alguna manera habéis contribuido a que hoy esté aquí, pues es también ese acto de devolución que yo creo que es también tan importante, ¿no? Vivir desde esa perspectiva de gratitud. Así que pues que contéis conmigo para lo que queráis.
Bueno, yo me uno al agradecimiento, al momento también que Lua y Teresa me han hecho vivir en este momento, que ha sido de verdad muy emocionante. Y saber que, bueno, que no estamos locos y que sabemos lo que queremos. Así que de verdad que animo a todo el mundo a por ello. Maite, gracias, que ya te estoy viendo por allí. Y bueno, y un saludo a todos los que están por ahí, que se han arriesgado a trabajar conmigo y con mis locuras y con maneras diferentes de hacer, que creo que todos los que hacemos investigación cualitativa, sobre todo, intentamos mantener la humanización de los cuidados y del ámbito sanitario. Creo que esa es nuestra gran bandera. Así que nada, gracias por esta otra oportunidad. Perdonad porque no quería que la mía fuera la última palabra y no lo es, pero quería agradecer también a Leticia Robles, que está con nosotros, que es la presidenta del Premio Francisco Mercado, porque en 2 sesiones, el próximo seminario es sobre difusión, muy interesante también, de difusión de ciencia, pero el siguiente será con la ganadora lo digo porque hay finalistas mujeres del Premio Francisco Mercado a la mejor tesis doctoral en investigación cualitativa en salud, y tendremos la oportunidad de que bueno, pues podamos ver también alguna investigación de calidad. Muchísimas gracias a todos y nos vemos.